Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Antonio Rodríguez, trabajo en el Instituto Geográfico Nacional ya desde, hace unos cuantos años, pero hoy quiero hablar más como un representante del grupo de trabajo de la infraestructura de datos espaciales de España, de la IDE, que es un proyecto colaborativo en el que participan muchas instituciones. Vamos a intentar hablar un poco sobre qué son las IDE, las infraestructuras de datos espaciales, pero sobre todo desde un punto de vista práctico, es decir, ¿para qué sirven? Vamos a hablar hoy sobre todo de tres cosas. Primero, de qué es la directiva ISPIRE, en términos muy sencillos, es una directiva importante, de qué es una IDE, qué es una infraestructura de datos espaciales y luego, ¿para qué sirve en la práctica? ¿No? ¿En qué nos puede hacer la vida más fácil? Bien, empezaremos por la directiva ISPIRE. La directiva ISPIRE, como sabéis todos, pues es algo parecido a una ley europea. Es una gran ley marco que afecta a todos los países de la Unión Europea y esta directiva, que se aprobó en el año 2007, ahí está la referencia de la numeración de la directiva, lo que trata es de establecer una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, pensando en los problemas medioambientales que son transfronterizos y que se pasan de un país a otro, ¿no? Como la lluvia ácida, las inundaciones, etc. Entonces se trata de construir una IDE europea basada en las IDEs de los países miembros. Ahora veremos qué es una IDE en detalle. La directiva ISPIRE obliga a hacer una serie de cosas. ¿A quién obliga? Pues a todas las administraciones públicas. Primero a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a la administración local, o sea, a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y los órganos administrativos de los archipiélagos españoles, en todos los datos geográficos que se generen por un mandato nacional o regional. Esto, tengo entendido, que cubre sobre todo los dos grandes conjuntos de datos geográficos que tienen las administraciones locales, que son el planeamiento urbanístico y la encuesta de infraestructuras y equipamiento local que tiene pues, todos los equipamientos que tiene un ayuntamiento. Entonces cubre toda esta información oficial. Las universidades y las empresas privadas están invitadas a sumarse voluntariamente y también publicar su información en la infraestructura de datos espacial. Por otro lado, además, la directiva ISPIRE se aplica a una serie de cosas. Se aplica a datos geográficos que ya existan, es decir, que no demanda la generación de nuevos datos que describan un territorio o jurisdicción del Estado miembro, que puede ser dentro de las fronteras o la zona económica exclusiva, las aguas jurisdiccionales, etc. Y además tienen que ser datos oficiales, es decir, su producción y mantenimiento tiene que ser responsabilidad de una administración en concreto. Entonces son datos geográficos digitales que ya estén en formato digital y que además sean datos oficiales, es decir, que un órgano de la administración tenga en la ejecución de sus funciones. La directiva ISPIRE nos obliga a hacer una serie de cosas, nos obliga a publicar esos datos geográficos oficiales con una serie de servicios web que tienen que ser estándar, tienen que cumplir unos estándares. Tenemos que publicar servicios de catálogo, tienen que ser gratuitos, servicios de visualización, también gratuitos, servicios de descarga de ficheros, que ya no tienen por qué ser obligatoriamente gratuitos siempre, también servicios de transformación de datos para adaptarse a las reglas ISPIRE y servicios de acceso a servicios no estándar. Bueno, esto es ya un aspecto bastante técnico que consiste en tener servicios que conviertan un servicio que no cumple las reglas en otro que sí las cumple. Pero los más importantes son los tres primeros. Catálogo para buscar qué datos hay disponibles, visualización para ver la cartografía en Internet y descarga para descargar los datos. Las condiciones en las que se tiene que dar esos servicios es, primero, si se cobran tasas por algún servicio, por ejemplo de descarga, estamos obligados a poner utilidades de comercio electrónico, es decir, se tiene que poder pagar por Internet. Con lo cual, a veces, la verdad, el esfuerzo que hay que realizar en tener una plataforma de pago, etcétera, pues al final muchas veces hace que no compense. Es decir, es más fácil a veces liberar los datos y dejarlos que se descarguen gratuitamente que implementar todas esas utilidades.
Y luego además los datos tienen las limitaciones de acceso pues normales y lógicas, ¿eh? Aquí podéis ver una lista, en fin, la intimidad de las personas, desarrollo de procesos judiciales, la defensa nacional, la seguridad pública, bueno, las limitaciones normales y lógicas que hacen que a veces unos datos sean confidenciales y no se puedan publicar. Bien, y también Inspire obliga a algo más, alguna cosita más. Sobre todo, obliga a cumplir unos plazos. Hay una serie de plazos, los años 2012 hasta el 2020, que ya se están pasando, algunos de ellos. O sea, son plazos muy exigentes y algunos ya han vencido. También nos obliga la directiva Inspire a cumplir una serie de reglas. Es decir, los datos tienen que adaptarse a una serie de reglas que especifica un reglamento europeo. Los metadatos que describen esos datos también. Los servicios en la web exactamente igual. Hay incluso unos tiempos de respuesta que hay que cumplir, 3 segundos y 5 segundos, depende de los casos. Una disponibilidad, bueno, hay una serie de reglas, un abanico bastante amplio a los que tenemos que adaptarnos. Y además estamos obligados, cada país miembro, a informar una vez al año a la Comisión Europea a través de unos indicadores de cuántos datos hay publicados, cuántos servicios, cuántos metadatos, cuántas visitas tenemos, bueno, de una serie de valores, de parámetros, y además esos informes están públicos, se publican en Internet en la página de Inspire. O sea que digamos que la Comisión Europea está vigilando cómo implementa la directiva, cómo cumplimos la ley cada uno de los países, y puede llegar a ser el caso a que algún país sea multado, ¿no? por no cumplir la directiva. En fin, como conclusiones sobre esta pequeña introducción a la directiva Inspire, que está movilizando pues, un montón de cosas, el resumen es que la directiva Inspire nos obliga a publicar los datos geográficos oficiales en Internet mediante servicios web. Los servicios de catálogo para hacer búsquedas tienen que ser gratuitos y tienen que estar publicados ya desde el año 2011. Los de visualización, también gratis, desde diciembre del 2012. Y los de descarga de datos también desde finales del 2012. O sea que la parte principal ya está hecha y se está haciendo porque ya los plazos se han vencido. Y además tenemos que hacerlo de manera estándar y siguiendo una serie de reglas. La ventaja que tiene que sea de manera estándar es que si publicamos un servicio de visualización, o sea, un mapa en Internet, se puede ver desde cualquier programa SIG, desde un ArcGIS, desde un GeoMedias, desde un GeoVSIG, desde móviles, desde todo tipo de visualizadores, se puede ver esa información, que es algo que no pasa, por ejemplo, con la información de Google Earth o de Google Maps, que es muy popular, pero tiene el pequeño defecto, que la verdad es que es pequeño, ¿no?, comparado con las ventajas que ofrece, de que los datos de Google Maps solo se pueden ver en el visualizador de Google Maps y los datos de Google Earth solo en el visualizador de Google Earth. Eso es lo que pasa a las aplicaciones similares, que son los llamados globos virtuales, las aplicaciones que funcionan como Google Earth y Google Maps. La ventaja que tienen estos servicios estándar es que pueden verse desde cualquier dispositivo y desde cualquier visualizador si cumple esos estándares, que son muy generales. Muy bien, pues como consecuencia de la implementación de Inspire, en España tenemos una situación, bueno, que en cuanto a número de recursos disponibles, pues yo creo que es muy buena. Tenemos una infraestructura de datos espaciales de España, la IDE, ahí podéis ver la dirección URL. Todas las direcciones se irán publicando en el chat a lo largo de esta charla. Bueno, pues como os decía, en el geoportal de la IDE tenemos un servicio de catálogo nacional para toda España que tiene todos los recursos relacionados con información geográfica, y hay 35 catálogos más de comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas y otros organismos que además están coordinados con el servicio nacional. Es decir, todo lo que está en esos catálogos, esas descripciones las recolectamos, las recogemos en el catálogo nacional. Hay además un enorme número de servicios de visualización, casi 2.000, hay 1.900 y pico, o sea que hay una variedad de datos tremenda. Está el catastro, las ortofotos de toda España de alta resolución, Cartociudad, que es un callejero de toda España de detalle, la cartografía del Instituto Geográfico Nacional,
la de las comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, Ministerio de Medio Ambiente. Hay una enorme oferta de servicios de visualización y hay bastantes servicios de descarga. Hay un total de 122 centros de descarga en los que se pueden descargar datos geográficos oficiales, además de alguna zona de España. Todos estos servicios se pueden ver en el geoportal de la IDE y además estamos trabajando ahora mismo para integrar todo lo que hay en el catálogo de la IDE de España en el catálogo de datos.gov.es, que es el gran portal de datos abiertos y reutilización de la información geográfica que hay en España. Ahora mismo hemos conseguido cargar los servicios que hay en el catálogo del IGN, lo hemos hecho como una pequeña prueba y ahora ya estamos integrando los datos de todos esos servicios que tenemos ahora de toda España, para que en un solo sitio se pueda buscar información alfanumérica e información cartográfica también. Los datos disponibles, los datos que se pueden descargar, además están en condiciones bastante abiertas. Inspire, como hemos dicho, permite cobrar por esos datos, pero la verdad es que aunque hay una gran variedad de licencias, pues en muchos casos únicamente se pide para utilizar esos datos que se cite la autoría del organismo que los ha producido, o sea, están con una licencia Creative Commons atribución o similar. Otras veces se pide también atribución y no se permiten usos comerciales, y también a veces hay licencias particulares. Bueno, hay un amplio abanico, pero en general pues son condiciones bastante abiertas y bastante libres, y un gran número de esos datos que se pueden bajar son datos abiertos, ¿no? Realmente, en pleno sentido de la palabra, ¿no? Bien, pues una vez que hemos hablado de Inspire, vamos a mencionar qué es una IDE. Vamos ya a decir que es una IDE porque llevamos ya un rato hablando de IDEs. Una IDE es un sistema de sistemas, es un sistema virtual en Internet que está formado por muchos sistemas distribuidos. Está compuesta por un conjunto de recursos muy heterogéneos que están en la web, pues un organismo publica datos, otro metadatos que describen esos datos, otros servicios, software, también hay hardware muy variopinto, el personal también forma parte de eso, los usuarios, porque a veces se les permite contribuir, los gestores, el marco legal, estándares, bueno, incluye muchas cosas alrededor, ¿no? La IDE de un país. Todo eso tiene que estar armonizado y coordinado para que funcione en Internet como un único sistema virtual, que al usuario le parece que le contesta como si fuera un sistema único, y está gestionado por una comunidad, mediante consenso y acuerdo. Por eso en el grupo de trabajo de la IDE de España pues consensuamos todas las reglas de funcionamiento. Es decir, en una IDE no hay nadie que mande, digamos, sino que todo se consigue por acuerdo. Y el objetivo es que las personas puedan consultar información geográfica, descargarla, también publicarla, es decir, compartir información geográfica en la web. Las personas y los sistemas también, es decir, que un programa pueda tener llamadas a un servicio en remoto y pueda hacer uso de un servicio web que está en otro servidor. Esto funciona gracias al modelo cliente-servidor que está en la base de lo que es una IDE. Siempre hay un sistema cliente que hace peticiones estándar a un sistema servidor que devuelve la respuesta estándar que se espera. De esa manera, si la interfaz es estándar, pues los distintos servidores pueden interactuar entre sí y al usuario le parece que hay un único sistema que le contesta, ¿no? que le responde. En ese sentido se dice que se tiene una arquitectura orientada a servicios, porque todo se define en función de servicios en la web. Un ordenador que está conectado a la red y que está esperando que le llegue la petición adecuada para dar la respuesta también adecuada. Por ejemplo, una petición estándar a un servicio de visualización es esta que veis en pantalla, que también o la tenéis ya en el chat o la vais a tener en unos momentos. Si esta petición se copia en la caja de un navegador de Internet y se le da al Enter, se consigue esta respuesta, un mapa. Un mapa de una zona de Madrid, de una cartografía determinada que estaba en la petición, con unas capas determinadas. Aquí se ve el centro de Madrid con todas las iglesias y monumentos que hay
y con los nombres que aparecen en el mapa 25.000. Bien, hay muchos servicios y, como os digo, además estas peticiones se pueden superponer y en un visualizador se pueden poner varias capas superpuestas. Se puede hacer un visualizador de manera muy sencilla, se puede encargar a alguna empresa o entidad que haga un desarrollo también sencillito, o se pueden aprovechar los visualizadores que hay en la web, en internet, que hay un enorme número de ellos. Y esos visualizadores permiten superponer, por ejemplo, el catastro con las ortofotos o con la cartografía de cualquier entidad. En resumidas cuentas, lo que se tiene es una arquitectura de este estilo, es decir, que un usuario con un simple navegador se puede conectar a Internet, buscar en un catálogo qué datos y qué servicios hay disponibles y luego ya empezar a llamar a servicios, verlos en pantalla, sacar conclusiones, y en su ordenador en ningún momento ha tenido que cargar ningún programa, ni datos, ni nada. También se puede hacer desde un ordenador que tenga un programa cargado, un SIG de sobremesa, es decir, que si en un ordenador se tiene un ArcGIS, un GeoMedia, un GeoBSIG, un QuantumGIS, cualquier programa, pues todos estos programas pueden llamar a esa cartografía que se publica mediante servicios estándar en la web. Incluso pues, a los móviles también están llegando estos servicios estándar y desde el móvil se puede ver pues, la cartografía de cualquier sitio, ¿no? Incluso situar la posición en la que uno está, pues los móviles tienen GPS, como sabéis, encima del mapa que estamos viendo. Bien, todo esto ha servido para que haya pues, un proyecto colectivo que es la infraestructura de datos espaciales de España. Esta es la página principal de Geoportal, la dirección también está o va a estar en el chat, y es un proyecto colaborativo que arrancó hace ya 10 años, en el año 2004. El número de servicios disponibles ha ido creciendo poco a poco y aquí podéis encontrar pues, un visualizador, un catálogo de qué datos y servicios hay disponibles, podéis buscar por nombre geográfico, hay una base de datos de más de 1 millón de topónimos, nombres de ríos, de ciudades, de montañas, que se pueden buscar y el sistema devuelve unas coordenadas, un punto donde se encuentra ese objeto. Y también aquí está la lista de centros de descargas que ya hemos mencionado. Hay más de 120 sitios web donde se puede descargar cartografía oficial, además. Bien, además de este portal nacional hay 17 geoportales regionales de las IDE de cada una de las comunidades autónomas. Hay un geoportal por cada comunidad autónoma donde se ofrece una funcionalidad muy parecida a la que hemos mencionado. En todos, de una manera o de otra, y de manera bastante sencilla, pues se puede hacer todo lo que os he dicho, buscar qué datos hay disponibles, verlos en un visualizador y descargarlos. Todos permiten descarga de datos de más información o de menos información y en general en condiciones bastante libres. Bueno, ya que hemos dicho qué es la directiva INSPIRE, qué es una IDE, ahora me gustaría pues, pasar al tema de, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Es decir, esto a nivel teórico puede ser muy interesante, pero a nivel práctico y sobre todo a las empresas, ¿para qué les sirve todo esto? Bueno, yo creo que sirve para muchas cosas, pero es bueno empezar a difundir esa utilidad y ese es uno de los objetivos de este webinario, ¿no? De esta charla. Por un lado, pues un ejemplo, sirve para convertir direcciones postales en coordenadas XY. Esto sirve para que si cualquier empresa, entidad tiene un fichero con direcciones postales, un fichero de sus clientes, sus usuarios, sus centros de reparto o sus oficinas, pues puede convertirlo en un mapa fácilmente. Hay un servicio de geocodificación del proyecto Cartociudad. Cartociudad es un callejero de toda España elaborado colaborativamente, colaboran ahí el Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, la Autoridad de Correos de España, el Instituto Geográfico Nacional y un buen número de comunidades autónomas y diputaciones provinciales mediante acuerdos para mantener ese callejero. Bueno, pues todo ese callejero tiene las direcciones postales vinculadas a las coordenadas XY. Entonces, una petición estándar como esa que veis en pantalla ahora mismo y que tendréis en el chat, devuelve esta respuesta que hay aquí, con este formato. Aquí lo que me interesa recalcar es que al final viene la longitud en grados y la latitud de la calle y número de portal que había en la petición. Entonces,
Utilizando este servicio, se puede transformar un fichero de clientes, proveedores, oficinas, de lo que sea, con direcciones postales en un mapa, y aquí se pueden hacer estudios ya pues de geomarketing, de localización, de zonas de proximidad, etc. Bueno, para uso masivo de este servicio, es decir, para dar coordenadas a ficheros muy grandes, hay que ponerse en contacto con esa dirección de correo que veis ahí, cartociudad@ign.es, porque se da usuario y clave para ir organizando esas peticiones masivas y que los servidores pueden contestar bien. Pero cualquier usuario puede utilizar este servicio libre de costes y sin ningún problema. La única cuestión de dar un usuario y clave es eso, para que los servidores aguanten bien el volumen de peticiones que le llega en cada momento, para coordinar eso. También los servicios de Cartociudad permiten calcular áreas de influencia. Es decir, en remoto, si enviáis una coordenada con la petición adecuada a Cartociudad, puede calcular el área de influencia con una distancia. Aquí se ve achatada por la proyección, que achata un poco las imágenes, o siguiendo el dibujo de las calles. Es decir, desde el punto central, por ejemplo, a 100 metros andando por la calle, siguiendo el trazado de las calles, ¿qué zona puedo tener accesible? ¿no? Entonces sirve para, pues para estudios de proximidad. También se puede hallar camino mínimo mediante un servicio en remoto, enviar 2 direcciones postales o 2 coordenadas y el sistema calcula el camino mínimo que va de una a otra y devuelve en un formato estándar ese dibujo. Esos servicios están descritos en la página de Cartociudad. Aquí veis la dirección URL de un documento PDF donde se describen todos esos servicios, hay una documentación técnica y viene el formato de las peticiones estándar que hay que lanzar para obtener la respuesta deseada. La información general del proyecto Cartociudad se puede ver en esa dirección. Pero la verdad es que no quería hablar solo del proyecto Cartociudad. Hay muchos otros servicios disponibles en la IDE de España. Por ejemplo, los servicios de catastro son también muy interesantes y dan cosas tan interesantes como, para una referencia catastral, devuelve la coordenada de donde se encuentra esa parcela o ese inmueble, y también para una coordenada dice qué referencia catastral es la más cercana, lo cual tiene multitud de aplicaciones también, ¿no? en remoto. En este documento que veis aquí del catastro se explica cómo funcionan los servicios de catastro, y la información general lo tenéis también en esa dirección web. En general, en la IDE, como os digo, hay un enorme número de servicios disponibles en la web de manera libre, abierta y gratuita, y este es un documento que hemos colgado en un área del geoportal de la IDE que hemos llamado Rincón del Desarrollador, donde esos servicios están descritos. Así que cualquiera puede aprovecharlos para hacer un desarrollo y tener, bueno, lo que se llama una aplicación de valor añadido. En caso de duda o de cualquier problema, pues por favor enviarme un correo o bien a mí directamente o bien a las direcciones de contacto que vienen en esos portales, y bueno, pues trataremos de ayudaros en todo lo posible. Pero también hay más usos. Hay un uso bastante elemental, pero que da mucho de sí, que es utilizar esos servicios web como cartografía de referencia, es decir, como un mapa de fondo, como un background cartográfico. Utilizar un ejemplo como esta imagen que veis aquí, pues de fondo, esto es una imagen de un servicio estándar de cartografía, para encima colocar o vuestros mapas o vuestros puntos de interés. Y hay ejemplos muy ilustrativos, además que son muy llamativos, de este tipo de usos. Por ejemplo, siempre mencionamos Google Zoom. Google Zoom es una página estupenda que permite ver un montón de servicios de mapas. Permite ver la información de Google Maps, la información de las imágenes de Google Earth, la información del catastro, las ortofotos del PNOA. PNOA es el Plan Nacional de Ortofotos Aéreas, que muestra ortofotos de toda España, el callejero de Cartociudad, cualquier servicio de mapas de cualquier comunidad autónoma, etc. Aquí hay un ejemplo, esto es un ejemplo de Cartociudad que se está viendo encima de Google Maps, por eso ahí debajo se ven algunas letras debajo. Lo que hace esta página es que sobre esa información muestra datos de parcelas inmuebles que se venden o se alquilan.
Claro, es una página muy útil, porque si alguien quiere comprar una parcela, pues puede ser muy útil ver el anuncio que hay en internet, pero además, hombre, ver la parcela en las ortofotos aéreas, ver si tiene árboles, si no, qué cosas tiene cerca, ver cómo es la parcela en el catastro, ver los datos catastrales, bueno, ofrece mucha información. La verdad es que nos parece una aplicación modelo, ¿no?, que saca mucho rendimiento a este tipo de servicios. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, Wikiloc. Wikiloc es un portal también fantástico, es un portal colaborativo en el que los usuarios suben puntos y trazas GPS para practicar actividades al aire libre. Hay un catálogo enorme, creo que son más de 40 actividades al aire libre, como senderismo, ir en bici, tirarse en parapente, fondear un yate en una pequeña bahía, hacer piragüismo, bueno, todo lo que se os ocurra, ¿no?, que se puede hacer al aire libre. Los usuarios suben trazas GPS. Aquí veis, por ejemplo, un recorrido por Guadarrama, desde Guadarrama hasta La Jarosa, en la Sierra de Madrid, y luego esa información se publica y también de fondo se puede ver Google Maps, Google Earth y también una amplia variedad de servicios de mapas. Esto que veis aquí, por ejemplo, son las ortofotos del Penoa. Entonces, es una página que sabe utilizar también de manera muy inteligente estos servicios, ¿no? Veis también aquí que muestra el relieve, el perfil del recorrido, cosa que es muy útil, fotos, bueno, la verdad es que es una aplicación estupenda. Ha ganado varios premios, y la verdad es que es muy recomendable ver cómo está hecha. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos. También hay una aplicación muy usada que es el portal de gasolineras. El portal de gasolineras, ahí ves la dirección, es geoportalgasolineras, todo seguido, .es un portal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que muestra sobre servicios de mapas estándar todas las estaciones de servicio de España, donde están ubicadas. Y estas estaciones de servicio también se publican con un servicio estándar, o sea que las podéis ver sobre vuestros datos o donde queráis. Y cada estación tiene datos de su dirección postal y el precio de los combustibles que vende. Entonces tiene utilidades de búsqueda que permiten buscar en una localidad determinada qué gasolinera es la que vende el combustible que os interesa más barato en un momento determinado. Se puede hacer la búsqueda, se ve aquí en el mapa dónde está la gasolinera y ya se puede ir allí. Además, los precios están actualizados de manera continua. Cada gasolinera está obligada por ley a informar al Ministerio de Industria en los precios de los combustibles. Otro ejemplo, además es un portal que está en funcionamiento desde hace yo creo que más de 10 años, es el portal Antos, que muestra distribución de especies de plantas en toda España. Aquí las veis con puntitos rojos, etcétera, y también de fondo pues se puede utilizar la base cartográfica del IGN y de otros servicios de mapas. Aquí abajo a la izquierda veis que pone WMS Penoa, WMS Penoa, o sea que también utiliza estos servicios de mapas. También hay un mapa de fosas que publicó el Ministerio de Justicia, obligado por la Ley de Memoria Histórica, y se muestran los emplazamientos de las fosas también en un visualizador estándar y mostrando de fondo un servicio de mapas estándar. Y bueno, y también no solo los servicios de mapas, sino que los datos que se pueden descargar también son muy útiles. Aquí muestro un ejemplo que es de Google Maps. Google Maps está utilizando nuestros mapas, mapas del IGN. Aquí abajo en letra pequeña, no sé si veis que pone basado en BCN IGN de España. Es decir, Google Maps está utilizando en su cartografía datos del IGN también. Entonces, una muestra de que la información que se está publicando a través de la IDE de España, y no solo la información del IGN, sino la información del catastro, de todas las comunidades autónomas y de un montón de organismos, ayuntamientos, etcétera, es muy útil. Es tan útil que ha llegado hasta Google Maps, ¿no?, que es seguramente la aplicación de cartografía pues, más utilizada. Por ejemplo, las ortofotos Penoa están disponibles en nuestro centro de descargas y se pueden descargar sin ningún problema. Este es un ejemplo de las ortofotos de más resolución que tenemos. Tener una resolución de 10 centímetros. Eso quiere decir que todo lo que tenga 10-20 centímetros
se ve o se puede ver en la foto. Aquí veis en la imagen aérea, se pueden ver hasta las flechas que indican los sentidos de circulación en las calles y las marcas viales que hay en la calle. Aquí se ve una plaza de aparcamiento para minusválidos, se ve el color de los coches, las farolas, bueno, un montón de detalles. Son imágenes de una enorme resolución que se actualizan pues, cada 2 o 3 años, depende de la zona, y que tienen bueno, pues, un montón de utilidades, ¿no? de todo tipo. También tenemos un vuelo LIDAR de toda España. Los datos LIDAR son una nube de puntos con X y Z que describen todo el terreno en relieve, y hay un punto cada 2 metros cuadrados. Entonces aquí veis esta imagen que es que casi parece un mapa o una imagen blanco y negro, ¿no? del terreno, porque es que aquí se ve, esto es el Museo de Ciencias de Valencia y todos los edificios que tiene alrededor, ¿no? los edificios de Santiago Calatrava, la ópera, etc. Entonces veis que el nivel de detalle es tremendo, y aquí hay una nube de puntos con X, Y y Z, o sea que hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer con estos datos. Tantas que todavía no hemos sido capaces de desarrollar aplicaciones que exploten toda la potencialidad de estos datos, ¿no? Aquí abajo veis, por ejemplo, un perfil. Aquí veis la nube de puntos, cómo dibuja cada uno de los edificios que hay aquí. Se puede ver en detalle. Bueno, se puede ver, por ejemplo, en una nube de puntos LIDAR de un estadio de fútbol, se llega a ver incluso dónde están las porterías, porque hay algún punto que se va a 2 metros y pico por encima del terreno. Estos son unos datos muy voluminosos que tenemos disponibles desde hace poco tiempo y a los que todavía tenemos que sacarle jugo. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Se están desarrollando aplicaciones, pero todavía son incipientes. Yo creo que esto es un campo que tiene mucho futuro, ¿no? ahora mismo. También tenemos modelos digitales que describen el relieve y también se pueden descargar en nuestra página web y están disponibles para todos los usuarios. Tenemos un modelo digital del terreno que, de paso de malla 5 metros, o sea que todo detalle del terreno que tenga más de 10 metros de relieve pues debe salir aquí. Tiene una precisión en Z de 1 metro. Entonces aquí veis cómo dibuja perfectamente toda la forma del terreno, ¿no? Es impresionante el detalle, ¿no? que tiene esta información. Lo llamamos del terreno porque la superficie sigue la forma de la tierra, por debajo de árboles, casas, etc. También tenemos aquí a la derecha datos de más resolución todavía que constituyen un modelo digital de superficies de 1 metro de resolución, o sea que hay una cota cada metro, en X y en Y. Lo llamamos de superficies porque aquí estos datos pasan por encima de un edificio, si se encuentra en una construcción, por encima de la copa de los árboles, etc. Muestran la superficie aparente del terreno. Pero veis, esta zona de la derecha es la misma que la de la izquierda, veis que tiene una enorme nitidez, se adivinan la sombra de los árboles, es tremendo el detalle que se puede ver aquí, ¿no? La imagen de la derecha casi parece una foto comparada con la de la izquierda, ¿no? O sea que son datos también de una enorme resolución y que creemos que pueden tener pues, muchísimas utilidades. Todos estos datos generan oportunidades nuevas. Por ejemplo, ver el planeamiento urbanístico de 2 municipios limítrofes, 2 municipios que son vecinos uno de otro, y ver cómo se podrían coordinar esos 2 planeamientos urbanísticos es algo que normalmente cuesta bastante trabajo. Hay que conseguir el planeamiento de un municipio, el del otro. Si no están en formato digital, tenemos 2 mapas que recortar y que superponer. Si están en formato digital, bueno, pues ya hay que copiar los ficheros, cambiarlos de formato, mezclarlos, etc. Pero si están publicados mediante servicios web es sencillísimo. Es abrir un visualizador y llamar a los 2 servicios que muestran los 2 planeamientos urbanísticos. Este es un ejemplo de el Prat de Llobregat y de Cornellà de Llobregat, que se ven los planeamientos urbanísticos de esos 2 municipios, ¿no? Con lo cual facilitan la coordinación, ¿no? de ese tipo de planificación. Y también las IDE ayudan a comunicarte mejor con tus usuarios. Las IDEs no solo hay que verlas desde el lado del usuario, también del que publica información. No solo las administraciones publicamos información, hay empresas privadas que publican sus datos, incluso particulares, universidades también, por supuesto. Es una manera de publicar datos de manera
muy ágil, estándar y que hace que los datos lleguen a un montón de usuarios. Por ejemplo, el FEGA, que es un organismo del Ministerio de Medio Ambiente, del Magrama, publica en el SIGPAC, que es un SIG para la política de subvenciones, ¿no?, de la política agraria común, pues tiene un visualizador fantástico donde publica pues, ortofotos. Las ortofotos son las del PENOA, los están aprovechando. El catastro son estas líneas rojas que veis por aquí, y además las parcelas del SIGPAC, atributos del SIGPAC, etc. Gracias a este visualizador y a los servicios interoperables, el FEGA tiene una manera de comunicarse con los usuarios que acceden a esas ayudas fantástico. Este visualizador, la verdad es que es espectacular. Por eso las IDE también te ayudan a comunicarte mejor con tus usuarios, incluso a mejorar tu imagen, ¿no? Digamos lo que se dice en términos así un poco pomposos, a mejorar tu imagen corporativa. Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Fomento tiene un atlas de vivienda, un atlas de urbanismo, que está en esa dirección, atlas.vivienda.es, donde se pueden elegir comunidades autónomas, provincias, áreas urbanas y municipios. Se pueden elegir una serie de atributos y se construye un mapa temático en línea. Se pueden ver una serie de colores y de manchas. La verdad es que es también una aplicación espectacular, a nosotros nos encanta. Aquí veis, por ejemplo, un mapa por municipios con colores en función del tanto por ciento de ciudadanos extranjeros procedentes de Europa que hay en cada municipio. Y aquí veis, por ejemplo, que en Madrid, pues en la sierra hay más extranjeros residentes procedentes de Europa, y en la parte este también, pero en el oeste mucho menos. Se ve la distribución, se ven colores, bueno, se pueden apreciar bastantes fenómenos, ¿no?, en esta aplicación. Esta es una aplicación con la que las unidades de vivienda del Ministerio de Fomento se comunican con sus usuarios con gran eficacia, ¿no? Pueden conseguir resultados bastante agradables. Y además todo esto se puede además consultar desde el móvil. Desde hace algún tiempo ya hay bastantes aplicaciones que permiten acceder a todos estos datos, a todas estas aplicaciones desde un teléfono inteligente, desde un smartphone, que además tiene la ventaja que puede mostrar la posición del usuario que tiene el móvil en la mano en ese momento, lo cual es muy útil para moverse por la ciudad o por el campo. Bien, pues bueno, para ir acabando, podemos decir por un lado que las infraestructuras de datos espaciales básicamente son infraestructuras de servicios de cartografía en la web, que son estándar, que están abiertos, que publican mayoritariamente datos oficiales, también publican datos de otro tipo, pero las IDE están impulsadas desde la Administración, fundamentalmente. Que INSPIRE es una directiva europea que nos obliga a los organismos públicos a publicar nuestra cartografía oficial para que se pueda ver, para que se pueda descargar, etcétera. Que hay una enorme cantidad de recursos y posibilidades en España, hay muchísimos servicios de mapas, muchos datos que se pueden descargar. Tanto los usuarios individuales como las empresas, los investigadores, las empresas privadas pueden beneficiarse de todos estos recursos, y es fácil, es muy sencillo o hacer un visualizador o utilizar un visualizador de los que ya hay hechos o contratar un pequeño servicio. Hay cientos de empresas en España preparadas y listas para implementar un pequeño proyecto y hacer un geoportal, un visualizador, cualquier cosa que necesitéis. O sea que hay muchas posibilidades, y lo que nos gustaría es que, bueno, ya que estamos haciendo el esfuerzo de publicar estos servicios y estos datos porque creemos que son buenos para todos, pues queremos promover que se utilicen, que se exploten y que se aprovechen al máximo. Bueno, por mi parte nada más, esto es todo lo que os quería contar. Quiero daros las gracias a todos por asistir, por escucharme. Tenéis ahí mi dirección de correo electrónico por si en el futuro me queréis consultar cualquier cosa. Y ahora mismo, bueno, pues en el chat tenéis la oportunidad de preguntar lo que queréis y puedo intentar contestar. Bueno, en mi dirección de correo electrónico me han enviado algunas de las preguntas que habéis hecho. Vamos a echarle un vistazo y vamos a
intentar responder a algunas de ellas. Vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta alguien si hay servicios WMS del PENOA. Sí, sí, por supuesto. Hace ya bastante tiempo que tenemos servicios WMS que publican las ortofotos de toda España. Incluso tenemos servicios de mapas WMS que publican el PENOA histórico, es decir, la historia de los ortofotos PENOA desde que se empezaron a hacer hasta ahora, que no recuerdo muy bien, pero yo creo que hay ortofotos, pues a lo mejor desde el año 2004 me parece, hasta ahora. Bien, vamos a ver alguna otra pregunta por aquí. Bueno, veo que ya hemos tenido aquí a nuestros compañeros que que han contestado bastante de vuestras preguntas. Sí, veo que hay bastantes de ellas que están contestadas. Sí, bueno, aquí habla alguien de cómo incorporar en un software SIG la cartografía que hay en la IDE si esa cartografía no tiene metadatos. Bueno, en el geoportal de la IDE hay una parte que se llama directorio de servicios. Si entráis ahí encontráis la URL a la que hay que llamar a un servicio de mapas para verlo. Todos los programas SIG, prácticamente todos, tienen un mecanismo que permite en una ventana escribir esa dirección, vamos, copiar y pegar esa dirección y vincular ese servicio de mapas. Y entonces ya podéis ver vuestros datos privados que tenéis en vuestro disco duro en pantalla, poniendo de fondo los datos públicos de cualquier servicio de mapas de la IDE, el PENOA, el Catastro o el que sea, ¿no? Bien, si se quieren tener información acompañada de metadatos, pues hay dos mecanismos principales. Uno, si se invoca un servicio de mapas o un servicio web, pues todos los servicios estándar tienen una operación que es la get capabilities, que describe el servicio, y ahí se pueden encontrar bastantes metadatos, bastante información. Y si se quiere tener metadatos más completos, en el centro de descarga se pueden descargar cualquier conjunto de datos acompañado de sus metadatos. Y hay una descripción completa ya de toda la información. Vamos a ver si tenemos... Bueno, aquí alguien pregunta si cada municipio debería tener una IDE para publicar su plan general de ordenación urbana y su inventario de infraestructuras. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Aplicando la directiva INSPIRE estrictamente al pie de la letra, todos los municipios están obligados a hacer eso y además los plazos ya incluso han empezado ya a vencer, ¿no? Y ya estamos un poco pasados de plazos. Lo que pasa es que desde un punto de vista europeo se tiene un seguimiento de la directiva INSPIRE a nivel nacional, entonces se miran los servicios nacionales. Entonces, la Unión Europea no va a multar un país si un municipio en particular no publica esa información, por lo menos ahora, ¿no? En los tiempos en los que estamos. No sé si en el futuro llegará hasta esos extremos. Pero en realidad sí, cada municipio está obligado a publicar esa información y muchos municipios la están publicando. Hay muchos grandes municipios que tienen ya publicado su callejero, su encuesta de infraestructuras locales y algún municipio mediano y pequeño también. Entonces en esta línea hay que ir avanzando poco a poco porque lo ideal es llegar en un momento en el que todos esos municipios publiquen esa información. También hay que decir que si un municipio no tiene recursos o no tiene posibilidades, puede pedir ayuda
a la IDE de su comunidad autónoma o la IDE de España incluso, y estamos obligados a subsidiariamente y, hombre, en cierta medida, pues prestar ayuda y apoyar si una administración no tiene recursos para publicar sus datos. Eso ya lo hemos hecho varias veces, las comunidades autónomas lo están haciendo y de esa manera se permite eso, que se facilita que todos los ayuntamientos puedan publicar sus datos. Bien, sobre los sistemas de coordenadas, bueno, hay que decir que la mayoría de los sistemas de los servicios WMS publican la información en varios sistemas de coordenadas y casi todos publican la información en el mismo sistema de coordenadas que utiliza Google Maps, que es un sistema de coordenadas que no, hombre, no es que sea propietario de Google Maps, es el que utiliza Google, pero es un sistema estándar que puede utilizar cualquiera, y además en los sistemas de coordenadas oficiales de España y en algún otro. Entonces, no suele haber problema con los sistemas de coordenadas. Los servicios de mapas suelen publicarse en varios sistemas de coordenadas. Bien, alguien pregunta si va a estar disponible para descargar este webinar. Bueno, sí, por supuesto. Yo no sé ahora mismo en nuestra página, en algún sitio anunciaremos, pero la idea sí es que toda esta presentación se pueda descargar y tengáis las direcciones URL y todos los datos. Esto también se ha hecho para compartir y para que lo tengáis todos. Bueno, los plazos para el cumplimiento de ISPIRE son los mismos para los municipios que para cualquier administración pública. Lo que os digo es lo siguiente, lo que digo es que aunque eso es verdad, también es verdad que la Unión Europea, cuando empieza a vigilar y a ver cómo se implementa ISPIRE, mira solo el nivel nacional, se preocupa de eso, no desciende hasta el nivel local, por lo menos hasta ahora. Entonces, aunque en teoría ya han pasado muchos plazos, etcétera, hombre, en la práctica la Comisión Europea le preocupa el nivel nacional fundamentalmente. También tengo que decir que no solo los municipios han incumplido plazos, los plazos han ido cayendo tan rápidamente que también ministerios y organismos a nivel nacional también, en fin, se les ha pasado el plazo igualmente. Lo que pasa es que siempre hay un cierto plazo de cortesía, porque la Comisión Europea es consciente de que ha puesto plazos bastante exigentes para que todos nos movamos en la dirección de publicar servicios lo más rápidamente posible. Y pasado cierto tiempo, pues entonces ya sí empezará a tomar medidas, pero todos esperamos que sea un poco flexible, porque no es fácil todo el cambio tecnológico que suponen estas tecnologías. Bueno, aquí hay una pregunta sobre qué tipo de ayudas puede ofrecer el IGN a los ayuntamientos. Bueno, lo siento muchísimo, pero no tenemos recursos, no tenemos presupuesto para esto. Ojalá lo tuviéramos, pero sinceramente no lo tenemos. La verdad es que la idea general es que la Unión Europea no subvenciona el que un país implemente su IDE, dice que cada país asuma sus propios costes, y en la IDE de España ocurre algo parecido. No se subvenciona que una comunidad autónoma o un municipio publique sus servicios. Pero también es verdad que hay una serie de programas de ayuda del programa FP7, del programa Horizonte 2020, al que se puede uno apuntar, presentar una propuesta y pedir una subvención para el desarrollo de este tipo de servicios. Y en algunos casos se consigue y hay ayudas pues, para proyectos muy interesantes, ¿no? O sea que se puede conseguir, pero hay que pedir una ayuda con un consorcio con más organismos, etcétera, etcétera, y al final se puede conseguir. También en la IDE estamos trabajando en el Consejo Directivo de la IDE de España, viendo qué servicios son los más fundamentales en España, cuál es el núcleo de los servicios fundamentales, y haremos un plan de medios necesarios para garantizar que esos servicios estén disponibles. Entonces, en ese momento vamos a intentar conseguir presupuesto, algún tipo de subvención o ayudas para mantener esos servicios básicos, pero todavía está sin definir. Todavía no hemos definido nada de todo esto. También en algunas ocasiones el programa Aporta de Red.es
ha concedido subvenciones para la publicación del planeamiento, por ejemplo, para algunos ayuntamientos. También hay programas de ayudas que puntualmente ofrecen ayudas. Bien, vamos a ver algún otro comentario. Por ejemplo, ¿qué empresas están trabajando en este campo? ¿Dónde se ven ofertas de esta disciplina? Bueno, hay muchas empresas muy solventes que trabajan implementando geoportales, visualizadores y servicios web. Yo trabajo para un organismo público, para el IGN, y yo no puedo públicamente favorecer a ninguna empresa. Entonces yo no puedo mencionar ningún nombre. Ahora, si alguien está interesado en hacer un trabajo de este tipo, puede hacer una cosa, o consultarnos con un correo electrónico, o también puede hacer una cosa, que es lanzar un mensaje a la lista de correo SIG de Red Iris. Es una lista de correo donde hay un montón de especialistas, y si alguien hace una llamada diciendo quiero hacer un trabajo de este tipo, ¿qué empresas me podrían hacer una propuesta? Pues va a tener un montón de solicitudes, y además, desde cierto punto de vista, las empresas que contesten serán las más dinámicas, las que estén más pendientes de la lista de correo SIG de Red Iris, que es una de las más importantes de España. O sea que yo creo que es un buen mecanismo para encontrar una empresa para hacer algún trabajo o algún proyecto. Bueno, aquí alguien pregunta por qué ha desaparecido el sistema de coordenadas ED50 en algunos servicios. Por ejemplo, en el servicio WMSC del raster del IGN. Bueno, el motivo es que el datum europeo 1950 es un datum que ya se está abandonando, se está promoviendo el uso de ETRS-89, que es compatible, salvo a escalas de muchísimo detalle, con WGS84, compatible con los GPS. Entonces se trata de cada vez desincentivar y empezar a no utilizar ED50. La verdad es que ha desaparecido ese sistema de referencia porque hay que promover el que todos nos pasemos a ETRS-89. Hay un Real Decreto que nos obliga a ir abandonando ED50 poco a poco. Entonces hemos empezado a abandonarlos en los servicios, bueno, porque tenían menos demanda y menos utilizados. También los servicios WMSC son servicios a abandonar, porque hay un nuevo estándar que es el WMTS, Web Map Tile Service, que es más moderno, más eficaz, que se va a mantener y que es el de futuro. Entonces, yo la verdad es que siento si a alguien hemos causado molestias al quitar ED50. Si alguien tiene un problema específico, pues que me envíe un correo y lo trataremos de solucionar, pero la idea es que hay que ir abandonando ED50 poco a poco. Bueno, alguien pregunta sobre, que la directiva INSPIRE se ha traspuesto efectivamente en la LISIGE, en la Ley 14 del año 2010. Lo de los municipios, que es el Plan General de Ordenación Urbana y las infraestructuras locales, también es obligatorio, también en virtud de la LISIGE. LISIGE no marca más plazos que los de INSPIRE, y LISIGE lo que hace es traer todo el contenido legal de la directiva INSPIRE. O sea, que esos datos es obligatorio publicarlos porque lo marca la directiva INSPIRE y los plazos son los de INSPIRE. Y también, de nuevo, sabemos que hay municipios muy grandes, muy pequeños, que ahora tienen problemas de presupuesto. A nadie le interesa ser demasiado exigente con los municipios, sino animar y promover a que publiquen su información y ya está. Y la directiva creo que no se va a poner a perseguir ese tipo de incumplimientos, digamos, ¿no? Y en España yo creo que nadie lo va a hacer, ¿no? Va a ser sobre todo el estímulo positivo, ¿no? De animar, promover, ayudar si se puede, etcétera. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Tiene capacidad el IGN para realizar un control de calidad en caso de que un ayuntamiento decida implementar una IDE? Bueno, sí, es algo, realizar control de calidad de servicios web o de datos, esto es un tema muy novedoso, es un tema de investigación. Ahora mismo en Europa no hay nadie que dé certificado de calidad,
de servicios web dentro de una IDE, pero si alguien implementa un recurso y quiere que controlemos la calidad, pues que me envíe un correo, porque estamos trabajando en ello, aunque estamos aprendiendo, y sí que podemos ayudarle y podemos darle mucha información. Primero, hay algunos validadores públicos en Internet que podemos recomendar, que se pueden pasar y sirven para identificar muchos errores, y nosotros mismos podemos chequear muchas cosas y podemos ir ayudando a mejorar los servicios. O sea que si alguien tiene un servicio, un geoportal o cualquier recurso y quiere mejorar su calidad, pues que me envíe un correo y encantados de colaborar y de empezar a trabajar en esa línea. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, me dicen que no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta. Si a alguien le queda todavía alguna pregunta en el tintero o no nos ha llegado, que me la envíe por correo electrónico, por favor. Estaré encantado de intentar responder, y en el futuro pues sigo estando abierto a recibir cualquier tipo de pregunta, consulta o oferta de colaboración en cualquier proyecto. O sea que para cualquier cosa que queráis ya sabéis dónde estamos. Así que solo me queda pues daros las gracias a todos por vuestra participación, por vuestras preguntas, por vuestro interés, y a decir que, bueno, que no olvidéis compartir vuestros datos geográficos, que si tenéis cartografía en un disco duro y no está en internet, mira, que la publiquéis, es muy barato, no cuesta nada, vais a quedar estupendamente y vais a ayudar a que la comunidad cada vez, bueno, pues tenga más cartografía y más recursos cartográficos. Así que muchas gracias.